Feliz sábado, tengan todo el día de hoy. Sábados. Dios es bueno, ¿va? En gran manera. Sí. Le damos la bienvenida a la familia aquí. Gusto de que están con nosotros aquí acompañándonos grandemente. Nos gustaría saber de dónde nos acompañan. Nosotros somos dominicanos Ujú. de Santo Domingo. Santo Domingo. Y yo soy Mercedes. Mucho gusto. ¿Quién le da la bienvenida a la Marielca. Marielca? ¿Quién le damos la bienvenida a la familia de Santo Domingo? Comparto. Nos congregamos allá en Santo Domingo en la iglesia Linaje Real. Ah, ok. Está allá en una avenida que se llama Avenida Colombia. Ahí estamos congregando. Pues allá, que vean bien. Un saludo desde allá. Saludos para allá. Amén. Sí. Qué bueno, entonces, va. A la orden. Que Dios es bueno. Y como dicen, la familia de Dios es grande. Es a nivel mundial. Sí, ahora para la honra y gloria de Dios, la hermanita Valentina va a tener un especial para que alabemos el nombre de Dios. Gloria a Dios. Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos a esta parte del sábado. Y vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, que este himno sea agradable para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y que tú digas, por Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí con nadie podré tener. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí con nadie podré tener. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir y escuchar. Yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí con nadie podré tener. Amén. Si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Vamos a abrir la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Un versículo muy conocido
en la familia de la cristiandad y vamos a estudiar hoy en día Juan capítulo 14, versículo 6. Y así abierta nuestra escritura, pediremos la dirección del Espíritu de Dios para que abra nuestro entendimiento y podamos oír la voz de Dios. Todo aquel que me pueda me acompaña de rodillas. Santo, santo, santo es su nombre. Le damos las gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo, de presentarnos hoy delante de usted, Señor, que gracias a Él tenemos entrada directa de estar aquí, en su lugar, Señor. En este momento le pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que abras y que tenga usted misericordia de nosotros y pueda abrir nuestro entendimiento en este momento. Que abrimos la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Ayúdanos a entender, Señor, y a ver el aprendizaje que usted quiere que pongamos en obra para esta semana. Gracias te damos por haber escuchado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos entonces ahora sí a la palabra en Juan capítulo 14, versículo 6. Y dice así: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús mismo se está haciendo ¿qué? Señalando que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie, no hay otro medio que pueda ir directo al Padre, ¿verdad? Podemos ver la imagen aquí representada del santuario. Aparentemente podemos ver que una cerca que estaba cubierta con ¿qué? Si me ayudan a ver, porque no solo yo estoy viendo. Sí. ¿Verdad? ¿Qué tiene la cerca? La cerca tiene como si fuera... Estaba cubierta, ¿verdad? Con tela, ¿verdad? También podemos ver que hay también vemos ver la gente haciendo una obra ahí de sacrificio. Podemos ver el lavacro. Podemos ver también la tienda, pero hasta ahí, superficialmente, solo eso podemos ver. Pero eso tiene que un significado para yo poder entender. Porque aparentemente, físicamente, yo puedo ver una tiendita y así lo miraban los otros pueblos. Algo insuficiente. Pero era algo que muy importante. Alrededor tenemos que el campamento. Todo aquel que reconocía, sabía que ese era el camino para la salvación del hombre, porque traía ¿qué? El corderito. El pueblo de Israel perdió el significado de en quién estaba ¿qué? La salvación. Por eso Jesús se presenta delante de él y Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Con eso en mente, ahora sí, vamos a movernos ahora al libro de Génesis. Porque en el libro del Génesis vamos a encontrar algo interesante para estudiar hoy en día. Porque hoy en día, si usted analiza la sociedad o uno mismo, hasta uno mismo ha caído en eso. Usted se ha fijado que cuando usted va a estudiar la palabra de Dios, le baja una pesadez terrible. Terrible. Cualquiera que pueda, que vaya a estudiar la palabra de Dios. Y digamos un ejemplo, a veces nos toca esperar 1 hora o 2 horas en una cita. ¿Qué es lo primero que hacemos, sinceramente? Para uno matar el tiempo. El celular para uno. Y pasa esas 2 horas y usted no las
no la sintió. Y todo el mundo está así. Pero agarre la Biblia y póngase a estudiar esas 2 horas. No ha pasado ni 10 minutos. Ya quieren ser. Entonces, analicemos. Hay algo muy espiritual ahí que se está jugando en juego. Es para meditar. Entonces, el estudio de esta, como le digo, vamos a estudiar de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Traje la imagen del santuario porque es ahí donde está la salvación, ahí donde está el camino que nos lleva a la salvación. Cuando miramos en los evangelios, cuando Jesús le preguntan al Señor Jesús, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo oramos? No podían orar que los discípulos. Pues el Señor les dijo, y está la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Hasta en ese momento no se había abierto, no se había cortado ¿qué? El velo, la entrada directa que es a través del Señor Jesucristo hacia el Padre Celestial. Entonces, ahora personalmente hoy en día, uno no puede decir Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya tenemos acceso directo. Usted tiene que estar, cuando usted se va a presentar delante de Dios, hágalo que sea real, que Él está allí delante de usted. Y Jesús está en medio. Pero usted llega a la presencia de Dios. Por eso dice, lleguemos confiados. Pablo lo dice, acerquémonos que confiadamente al trono de Dios. Por eso a veces vemos que las oraciones no pasan ni del cielo, ni del techo de nuestras casas. Porque tiene esa tremenda separación entre el cielo y usted, entre el Padre y usted. Entonces, para usted poder gritar, Padre, estás en los cielos, para escucharle. No, usted llega ahora que personalmente a Dios. ¿No era así al principio? ¿No era así cuando Dios creó a Adán y a Eva? Dios tenía plena comunión con ellos. Se paseaba, dice, y ellos escuchaban que la voz de Dios. ¿Pero qué pasó? Vamos entonces ahora al Génesis. ¿Ok? Capítulo 1. Versículo 1. Génesis 1:1. Y todo el capítulo 1 del Génesis es como si usted estuviera viendo esta imagen. ¿Estamos? Porque en el capítulo 1 es lo más maravilloso. Dios creó, sea la luz. Pero cuando usted introduce adentro, ¿qué simboliza la mesa de los panes con levadura? ¿Qué simboliza el candelabro? ¿Qué simboliza el incienso que está dentro de usted? Lo mismo vamos a hacer con el capítulo 1 y lo vamos a desglosar. Porque hay una información muy importante de que Dios quiere que sepamos el día de hoy. ¿Por qué hoy yo no puedo vencer eso? ¿Por qué si me puedo pasar 2 horas facilito en el teléfono y menos de 10 minutos no puedo estar en la palabra de Dios? Y eso es para reflexionar todo aquel también que me está viendo. Porque todos hemos caído en eso. Todos nos pasa eso. O es más fácil escuchar una predicación que uno personalmente hablar con Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué decisión yo estoy tomando? Vamos a Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Podemos imaginarnos tipo así? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo podemos ver así de facilito. Ese en el principio creó Dios los cielos y la tierra tiene mucho ¿qué? Profundidad, mucho simbolismo. La Biblia es un libro fascinante, ¿verdad? Lleno de personajes, en los cuales destacan ¿quién? Dígame un personaje que destaque en la Biblia, que la gente le gusta esa historia. Moisés, David y Goliat. ¿Quién más? José, Daniel y los leones. Son personajes muy importantes en la Biblia que destacaron, ¿correcto? Pero eso solo es una imagen, como si usted estuviera viendo esa imagen. No es el trasfondo. Hay que desglosar esa historia y ver quién verdaderamente era, quién obraba a través de esos personajes, ¿verdad? Dios
a través de su Hijo, creó los cielos y la tierra. Así empieza la maravillosa historia de Dios. Dios, que en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Porque hoy vamos a ser como niños, dice el Señor, porque la palabra uno tiene que ser un niño. Todos los preconceptos, todas las ideas y ideologías que nosotros tengamos tienen que estar fuera de la palabra de Dios y ver la palabra de Dios como si nosotros fuéramos niños. ¿Se puede engañar a un niño fácilmente? Facilito, sí. Porque él todo se lo cree, ¿verdad? Cuando usted le pone algo en la pantalla o en la televisión, el niño piensa que eso es real o es verdad, ¿verdad? Entonces, ¿será que así Satanás habrá confundido a la parejita? Vamos a ver. Sigue diciendo entonces que en el principio Dios creó a través de su Hijo, ¿verdad? Por eso Dios creó en el principio. Usted ve esas dos palabras, esas dos terminologías. En el principio creó Dios con una concordancia y un diccionario. Usted desglosa en el principio y lo lleva directamente ¿a quién? A Cristo Jesús. Y Dios lo desglosa también y lo busca con una concordancia, le señala quién es Dios. No aparecen más personajes ahí, solo aparecen dos. Jesús, el Padre, creando a través de su Hijo, ¿verdad? En este pensamiento de que Dios creó a través de su Hijo, nos vamos a sumergir. Recuerden que esto es como, somos niños aquí. En las profundidades del conocimiento de Dios. La Biblia es el conocimiento de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Vaya a la Biblia. Conozca todo lo que Dios ha creado a través de esas grandes historias de David, de Daniel. Pero el personaje más importante de la Biblia es Cristo Jesús. Porque Cristo fue el que murió por usted y por mí. Cristo es el que murió por toda la humanidad. Y Él aparece aquí. Por eso le digo que en el principio Dios creó. Cuando dice el 26, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A imagen de quién cree que Dios creó al hombre? A la imagen de su Hijo Jesús. ¿Verdad? Conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Y dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra creó Dios al hombre y a la mujer. Así que nosotros somos obra de sus manos. ¿Somos imagen de quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? En el cual también, en este conocimiento de Dios, conoceremos un Dios que hizo obras maravillosas. Sea la luz, y fue la luz. Sean los árboles, sean las aves. Y lo más delicado que hizo a través, con sus manos, fue a usted y a mí. Y lo podemos ver en el vientre con una mujer, cuando uno se está formando, el bebé se está formando en el vientre de su madre, que la ciencia se queda maravillada. ¿Cómo se forma ese ser humano ahí? Esa es obra y fruto del poder del Dios poderoso que nosotros tenemos. También podemos ver su gran generosidad que Dios tuvo para esta humanidad, ¿verdad? Porque todo ahí, culminamos el capítulo 30, capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. No, vamos a leer, no se me salten, porque si no nos saltamos y no vamos a poder ver los pasos. Dijo, Dios todo lo que había hecho, y ahora sí, y era bueno, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hasta ahí todo era maravilloso. Era hermoso. No había ni una pizquita de pecado, de dolor, de tristeza, de enfermedad. Nada.
era bueno en gran manera. La pregunta del $1.000.000, ¿qué sucedió? Porque estamos sumergidos en la palabra de Dios. Nos hemos encontrado con un libro y estamos estudiando los orígenes de los cielos y la tierra. Hoy en día, ¿cómo está el mundo? Desordenado. ¿Estará desordenado y vacío? Está desordenado. Que hay mucha gente. ¿Será que concordará con el versículo 2 de Génesis 1:2? ¿Concuerda o no concuerda? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Después de que Dios creó todo bueno en gran manera, porque yo les digo, hermano, estos primeros 4 versículos no tienen que ver con la creación de Dios. Son más profundos, recuerden. Vemos la creación como si estuviéramos viendo que el santuario. Yo ni sé si el santuario era así también, porque esta fue una imagen de que, esta es una imagen de quién, de un hombre que dibujó y esto es así. Pero yo en realidad, yo no estuve si en verdad esto era así o no. El ser humano hizo que una imagen y la sacó fuera de la palabra de Dios. Pero nosotros dijimos, ok, este era el santuario, y ya, pero nadie vivió en ese tiempo, ¿verdad? Entonces yo únicamente me tengo que dejar llevar porque por la palabra de Dios. Entonces, si dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿será que hoy en día el Espíritu de Dios no se está moviendo sobre aquel ser humano que tiene una vida desordenada y vacía y que está lleno de tinieblas? En el Nuevo Testamento hallamos estos mismos mensajes. Entre tiniebla y luz, una lucha. ¿Y quién es el que tiene que tomar la decisión de salir de las tinieblas hacia la luz? El que soy yo, el que he entendido el panorama de que me saquen de ese mundo de niño y pueda ver que la realidad. Y cuando mostramos la creación, la mostramos como si fuéramos niños, con muñequitos, y no vemos el trasfondo y el problema serio en el que está la humanidad entera hoy en día. Y en el que estamos hoy en día. Satanás sigue usando las mismas tácticas. Satanás no ha cambiado. Satanás sabe cómo enredar o embobarme a mí. Póngalo personalmente. ¿Cómo embobarme a mí? Porque Cristo también vino a morir por mí. Todo aquel que acepta y necesita ayuda de salir de las garras de Satanás, necesita que Dios haga su primera creación en usted y sea la luz. Amén. Tenemos que ver a Cristo Jesús, porque Cristo es el único que puede librarte de las desgracias de este mundo. Y es una decisión. Y yo tengo que tomar la decisión. Y es diaria. Porque Satanás es astuto. Satanás no duerme. Satanás no voy a ir a dormir, voy a estar tranquilitos a eso. No. Satanás no duerme. Porque Satanás sabe que le queda, ¿qué? Poco tiempo. Ahora dice, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Porque si Dios creó la luz, si ya existía la luz, ¿para qué Dios creó el sol? No encaja ese versículo con la luz del sol. Porque la luz del sol hace diferencia ¿qué? Entre día y noche. Pero estos primeros versículos son más espirituales, hermano. También dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, para que Dios pueda hacer esa creación y sea buena en gran manera, ¿qué es lo que tiene que empezar? ¿Qué es lo que yo tengo que empezar a tomar? Una decisión entre luz y tinieblas. Si yo sigo en tinieblas, no puede haber la creación en mi vida. Dios no puede crear en mi vida. Pero si yo tomo la decisión de seguir a la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Seguimos ahora más adelante. Porque no solo ahí se queda. Aquí hay ¿qué? Dos caminos, luz y tiniebla. Dijimos que en el capítulo 1, el versículo 31, todo era bueno en gran manera. Ahora dice, versículo 8, ahora vamos en el capítulo 2. Aparte de que creó el séptimo día, pero no voy a hablar del séptimo día, porque también el séptimo día representa a Cristo Jesús. Pero ese no es el tema de hoy. Ahora vamos a ver, porque estamos hablando de las decisiones. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora dice, versículo 7. Entonces, recordemos que en el versículo 26 del capítulo 1, Dios dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero no vemos en verdad la acción. Solo hay que, no vemos un mandato. Ahora en el versículo 7 dice, entonces Jehová, dice Dios, formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y sopló, que dice, en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dos elementos. Polvo o un barro, un muñeco, pero ¿qué es lo que le dio poder a ese muñeco? El aliento. ¿Cómo dice Jesús? ¿Cómo dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién le dio vida a ese muñeco? Jesús. ¿Vieron cómo están viendo? Jesús lo está. Porque el Padre le está dando que todo proviene del Padre, pero el Padre crea a través de ¿quién? De su Hijo. Por eso yo siempre digo que si el Padre hubiese hecho, todos salimos porque Dios tiene el poder, no van a confundir esto. Pero el único que podía morir por nosotros era Jesús. Porque nosotros somos imagen de Él. Porque a veces Jesús no es un robot tampoco. Jesús tiene sus propios ¿qué? Pensamientos, así como el Padre. Pero en un solo propósito. Jesús tampoco es algo ficticio. Jesús tiene sus propios pensamientos, piensa, pero hace la voluntad ¿de quién? De su Padre. Y sopló, que dice, aliento de vida en él. ¿Verdad? Ahora viene lo interesante. Dice el versículo 8. Y Jehová Dios, dice, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí, ¿a quién? Al hombre que había formado. ¿De dónde había sido formado el hombre? De la tierra, ¿verdad? Y lo puso en un lugar especial. Dice que en la tierra, es como digamos un ejemplo, usted ve en ese santuario, usted ve en ese lugar, Dios le dijo a Moisés, colócalo ¿a dónde? En medio del campamento. La tierra está formada. El hombre fue formado de la tierra, ¿sí o no? Pero Dios dice, aquí dice la palabra, dice, y Jehová Dios dice, plantó un huerto en Edén. Es como en su patio, usted pone y pone que en el lugar suyo está su casa, y usted dice en el solar voy a poner ¿qué? Un huerto, y hace un huerto de tomate, hace cualquier cosa, y usted lo plantó ahí. Dios viene y planta ¿qué? Un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Pongamos atención aquí. Y dice, y Jehová Dios, ¿qué dice? Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, dice, a la vista y bueno para comer. Eso ya lo habíamos visto que en el capítulo 1, pero solo habíamos visto. Ahora Dios dice que de la tierra formó ¿qué? Un árbol, y formó árboles, dice, deliciosos a la vista, buenos para comer, ¿verdad? Está todo lleno. Pero en medio de todos esos árboles, vamos a ver, ¿qué dice la palabra? Para comer, dice, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Los dos árboles están en medio? Uno solo tenía las dos cosas. El árbol de la vida. El árbol de la vida y dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles.
Pero había uno que era principal, estaba en el centro, pero el otro estaba ¿dónde? Al lado. No puedo decir que está en una esquinita allá, escondido, que Adán, porque eso a veces nos hacen aparentar en nuestra imagen que Adán andaba escondido allá o Eva viendo aquel árbol en la esquinita. No, Eva y Adán miraban ese árbol todos los días, porque estaba en el centro. Adán y Eva tenían que comer ¿de qué? No, pongamos atención. Para que Adán vivan eternamente, sí, se alimentaban de los otros árboles y todo, estamos en clase, pero para que ellos puedan vivir eternamente tienen que comer ¿de quién? Del árbol de la vida. El árbol de la vida. Exacto. ¿Y ese árbol representa a quién? A Cristo. A Cristo. El que está en Cristo tiene vida. ¿Verdad? Entonces el otro árbol, ¿para qué está? Es de la ciencia y el bien y el mal. Si un árbol representa a Cristo, el otro ¿a quién representará? Porque recuerden que el conflicto está entre Cristo y Satanás, a quien yo decido seguir. ¿Correcto? Hasta ahí el hombre no ha pecado. Hasta ahí el hombre llega al árbol y come, ¿entiende? Se alimenta de los otros, pero para que se mantenga firme y viva para eternamente, tenía que estar comiendo del árbol de la vida. Seguimos leyendo, ¿va? Y usted va a decir, ¿y de dónde tú estás sacando esa locura? Y yo estoy leyendo. Recuerden que estamos como una imagen. Dios tiene una imagen. Tiene que enseñarle al ser humano. Porque en los siguientes versículos yo puedo ver. Dice versículo 15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Recuerden que cada versículo va guiando y va abriendo, como que va abriendo el talón y va abriendo una puerta. ¿Estamos? ¿Se está entendiendo? Porque primero Dios formó al hombre, el versículo 1:26, hagamos al hombre nuestra imagen. Ahora en el capítulo 2 encontramos que Dios formó, encontramos los elementos, porque en el capítulo 1 no vimos de qué elementos estaba formado el hombre. Dios solo dijo hagamos. Y de ahí hay muchas que sacan una doctrina que miran tres. Yo no miro tres tampoco. Hay un verbo que dice hagamos, y en el primer versículo me está diciendo, por eso le digo, el que vaya a estudiar, el que estudie esto, es un tema muy largo. Yo lo estoy dando pistas y usted sigue estudiando ¿dónde? El versículo 1 de Génesis 1:1 le enseña quiénes estaban en la creación, sin usar el espíritu de profecía. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Aquí se toca la Biblia. Dice aquí entonces, porque ahora Dios le está mostrando, porque mucha gente se dice, bueno, ¿y de dónde surge el mal? Hay gente que piensa que el mal surge en el Edén. El conflicto entre Cristo y Satanás. ¿Dónde empieza el conflicto? Está en el cielo. Hay una parejita aquí, Dios creó al hombre y Dios tenía que instruirlo que había sucedido algo. ¿Verdad? Satanás sabía. Por eso yo le digo, Satanás sabía que ese árbol lo señalaba a él. ¿Por qué Satanás no se fue a otro árbol? ¿Por qué no se fue al árbol de la vida? Analicemos nuestra mente según lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Fuera de preconceptos, fuera de ideologías. Dice aquí, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol, ¿vio?, de la ciencia del bien y del mal. Y hasta ahí queda ese versículo. No dice, no da más que más pistas. Tenemos que seguir buscando las pistas más adelante. No sé si los que están de mi etapa alguna vez vieron las pistas de Blue. Habían pistas que tenía que seguir para ver verdaderamente qué es lo que significaba. Lo mismo aquí hay. Aquí hay pistas que hay que seguirlas para poder unir el trasfondo. Porque tenemos que ver porque la lucha es entre Cristo y Satanás. Pero ¿cómo yo le explico a las personas? No, mira, la lucha del conflicto entre Cristo y Satanás. Y yo puedo empezar a ¿qué? A hablar y a dar mis ideas y así. Llévelo a la Biblia. Sigue diciendo ahora el versículo 15.
Ya vimos, ¿va? Dios dice, pues, tomó Dios Jehová al cielo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿A dónde lo habíamos encontrado? Unos versículos más atrás estaba, ¿verdad? Y dice, para que lo labrara y lo guardase. Esas pistas no las encontramos en los versículos anteriores. No está en el versículo 8. Porque dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Cuando usted ve acá el otro versículo, usted ya encuentra otras pistas. Para que lo labrase, para que lo qué? Lo labrase y lo guardase. Ahora, ¿de qué lo tiene que guardar? Porque el trabajo, mucha gente, ay, qué maldición trabajar. No. El trabajo es una bendición. Porque el trabajo se encuentra antes y después del pecado. Porque si no, se va al capítulo 3. Cuando Dios sacó al hombre. Y le dijo, tendrás que labrar ahora ¿qué? La tierra. ¿Es el mismo pensamiento que se encuentra en el versículo anterior? ¿En el capítulo anterior? Sí. Tenía que trabajar. Porque el ocioso es taller de Satanás. El que es ocioso es taller tiene que maquinar cosas y empieza a hacer tonteras fuera de lo común. ¿Estamos correctos hasta ahí? Entonces ahora dice, mire, versículo 17. Mire, ahora no menciona el árbol de la vida. Porque ellos sabían, se disfrutaban del árbol de la vida, Adán y Eva. Se lo disfrutaban. Porque si no, se lo hubiese mencionado. Aquí no se los ha mencionado. Ahora le dice de qué tienen que cuidarse. ¿De qué lo van a cuidar? ¿De qué se tienen que cuidar? Dice, más del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué dice? No comerás. No comerás. Entonces quiere decir que del árbol de la vida sí comían. ¿Ya? Ahora Satanás es astuto. Dice, ok. Porque Satanás está viendo. Satanás ya entendió que ese árbol lo está. Porque si no, váyase en Ezequiel creo que está, donde habla de un árbol frondoso, hermoso, porque este árbol era muy conocido en el Edén. Sigamos leyendo. Dice, mas del árbol de él no comerás, dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, si no estaban muriendo, ¿qué? Si comen del otro árbol, ¿es uno o el otro? Pero no puedo comerme los dos. Es imposible. Porque si no, más adelante vamos a encontrar otra pista a lo que yo estoy hablando, ¿entiendes? Porque aquí empieza que el evangelio, las decisiones entre el bien y el mal. Sigue diciendo ahora, morirá, ¿va? Y de ahí dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ya como que esos versículos ya no. Yo tengo que moverme más adelante para encontrar, porque yo estoy siguiendo ¿qué? Las pistas de la decisión. Versículo, ahora vamos al capítulo 3. Dice ahora Satanás, miren qué cosa tan interesante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que os Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había, ¿vio? Dios dijo de todos los, pero él es astuto, del árbol de la vida no está mencionando. Él no lo está mencionando, él está mencionando otras cosas, pero el árbol de la vida, de la vida no lo está mencionando. Y ahora dice, y la mujer respondió a la serpiente. Estamos analizando, ¿va? ¿A dónde estaba cerca la mujer? Del árbol de la vida. Estaba en el árbol de la vida y ella escuchó la voz ¿de dónde? Del árbol que estaba a la par. Por eso es que ella estaba cerca del árbol del eso, porque ella estaba ¿qué? En el árbol de la vida, según los versículos. No puedo decir, ay, estaba escualada. No, ella estaba del árbol de la vida y escuchó la voz. Porque aquí, ¿entiendes? Sigamos. Y dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿vieron por lo que le digo? No solo estaba ¿qué? El árbol de la vida, sino que ahora me da otra característica, también el árbol del conocimiento del bien y el mal, también estaba ahí a la par, en medio. Porque ¿quién lo dijo? Mire, pero él mismo lo está diciendo, ¿vio?
Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿cuál era ese árbol? El de la vida. Ahora vieron cómo la escena se está abriendo más. Dice, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no. ¿A quién se estaba haciendo entonces el referencia? Al de la vida. ¿Es astuto él o no es astuto? Muy astuto. Porque todos tenemos acceso ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero nosotros no podemos ir con pecado a Cristo Jesús. Perdón. Nos acercamos a Cristo porque Cristo nos perdona con pecado, pero al Padre no nos podemos acercar ¿qué? Con pecado. Tenemos que hacer un proceso, ¿verdad? Ahora dice aquí, mire, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que, ¿qué dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero la mujer fue la que le dijo a la serpiente. En el versículo 5, el versículo 3, es la mujer, dice, el árbol del medio no. ¿Qué dice? Del árbol, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Exacto, ¿vio? Entonces fue la mujer que le respondió a quién. ¿La mujer sabía que el árbol del medio se podía comer? Pero ¿de cuál de los dos árboles estaba refiriéndose? La mujer sabía de qué árbol no se podía comer. Entonces estaban los dos ¿qué? ¿Vieron? Estaban los dos árboles, ¿verdad? Por eso le puedo decir que ni uno ni otro estaban separados. Estaban los dos allí. La mujer tenía que tomar la decisión cuál de los dos iba a comer. Entonces podemos ver que es una decisión. El hombre toma la decisión si quiere seguir a Cristo o quiere seguir a Satanás. ¿Verdad? Entonces ahora, más adelante, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí que dice, que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. ¿Y qué dice? Y coma y viva para siempre. ¿Había una prueba? ¿Se puede entender hasta aquí? Tiene que tomar el ser humano una decisión. ¿Cuál de los dos árboles va a comer? No puede estar comiendo del uno y del otro. ¿A qué se refería Dios ahí? Que no podía alcanzar el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque él no puede vivir. Satanás también está sentenciado. Satanás está sentenciado a muerte. Y esa nadie se la quita. Y Dios le dio plazo para que mostrara que. Y entonces es lo que vamos a ver, todo el conflicto que Satanás ha causado en la humanidad. Porque hasta aquí ya el hombre ya está siendo ¿qué? Sentenciado, pero con una esperanza para las nuevas generaciones. Porque la única raza que se puede reproducir es el ser humano. Y los hijos de Adán iban a nacer ¿qué? Vamos a ver si han puesto. ¿En qué iban a nacer? ¿En qué condición iban a nacer? Condenados a muerte eternamente. Adán y Eva se arrepintieron, sí. Dice una religión por ahí que Adán y Eva no tienen salvación del mundo. Están condenados para la vida eterna. Y que los hijos sí. Es una doctrina que enseña los testigos de Jehová. 900 años sufriendo y viendo ese sufrimiento, ¿creen que no se han de haber arrepentido Adán y Eva? Se arrepintieron. Siguiendo. Versículo 24. Vamos a echar el 23. Vamos, y dice, y sacó Jehová, ¿de dónde? Del huerto. Para que labrase, ¿qué dice? La tierra que fue tomada. Otra característica. Ahora solo la va, ¿qué? Labrar. No tiene nada que cuidar. Ya lo que había cuidado. Lo que había que cuidar ya se dañó. Por eso, este es un mensaje. Aquí hay otro mensaje para las señoritas.
Una vez usted perdió su virginidad, no la vuelve a recuperar. Una vez usted perdió su inocencia, no la vuelve a recuperar. Adán y Eva perdieron eso. ¿Cómo lo recuperaban ahora? No podían. Ni el hombre mismo, ni nosotros mismos con nuestra propia fuerza, no podemos recuperar eso. Solo Cristo recupera a la raza humana. Amén. El sacrificio que Él hizo, porque el hombre fue vestido de pieles y túnicas. Una esperanza. Pero tampoco dejó también que el hombre y Satanás fueran amigos. Hay una enemistad también. ¿Y la enemistad es quién? Es Cristo. ¿Usted quiere convertirse en enemigo de Satanás? Agárrese del brazo fuerte de Cristo. Y me contará si usted va a ser feliz en este mundo. Siempre va a estar en conflictos. Pero como estamos viendo, desde el principio hay una decisión. Hoy en día hay que tener esa decisión. ¿A quién yo sigo? ¿Sigo a Cristo o sigo ya no a Satanás? Porque Satanás ya hizo la obra. Ahora yo digo, pobre de Satanás, que todos le echan la culpa a él. Soy yo el problema ahora, hermano. Son mis tendencias que yo le he dado cabida. Y para darle ejemplo, todos los malos deseos, hermanos, ¿dónde empiezan? En nuestra mente. Nos dejen en la mente. Vamos a ver si es cierto. Cuando usted siente mariposita, los novios, porque más que todo en el noviazgo, la muchacha y el muchacho se conocen y el que es astuto, el que es lobo, va a ir por la fresa, por la rosa más bonita y la va a querer enamorar. La muchacha empieza a sentir cosas. ¿Dónde las empieza a sentir? ¿Las empieza a sentir en la mente o las empieza a sentir aquí en el estomaguito? ¿Dónde siente las cosquillitas? Seamos sinceros, ¿ah? Entonces, empieza en el estómago, ¿verdad? Porque sabe que la mente, ya el muchacho le propone, ¿ah? El muchacho le propone tengamos relaciones. Pero la muchacha sabe que el tener relaciones es solo cuando ¿qué? Se case. Pero ella empieza a sentir esa cosita aquí. Y ella le da rienda vuelta a esa cosita y la soltó. ¿A dónde subió? Subió al cerebro y controló el deseo, controló la mente. Así hizo Satanás. Y así tiene cauterizada a todo mundo. Porque todo empieza aquí. Y científicamente hay algo comprobado. Nosotros le llamamos mariposita. Pero si usted busca la psicología, hay una conexión entre el estómago y la mente y el cerebro. Por eso dicen que el estómago es el segundo cerebro pequeñito. Entonces, ¿quién se va a sentar aquí en la coronilla? ¿Quién está sentado aquí? ¿Es Cristo o es Satanás que está controlando esos pensamientos? ¿Vieron qué tan profundo es esto? Y de tocarlo y enseñarlo en la iglesia y enseñárselo a cualquier otra persona. ¿Qué sientes? Y esto es para todo mundo. Entonces, eso es en el joven. Digamos, una persona que padece de diabetes. La persona que padece de diabetes sabe que comerse algo, un bizcochito o algo que esté alto en azúcar, le va a hacer, la mente le dice que no lo haga. Pero ese gustito, no me va a hacer nada. Y se dio. Eso es lo que hace en nuestra vida el pecado, los deseos, como lo llama Pablo, el deseo de la carne. Y esos son pequeñeces que usted hay, eso es liviano y no. Pero el que mata, el que roba,
le ha dado rienda suelta a todos esos deseos. Y eso es lo que Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Y ahí se va la lista, hermanos. Entonces, hoy en día, ese es un grupo que lo tiene cauterizado Satanás. Pero hoy en día en la cristiandad, movámonos ahora a Efesios, capítulo 2. Versículo 7. Hasta aquí se puede entender cómo está desde el principio y el mismo problema. El deseo a carnes. Eva le dio riendas sueltas, le hizo caso al enemigo, dijo, wow, ese fruto también yo quisiera que comérmelo. Se lo comió, vio las consecuencias, fue sacado, expulsado, y con el tiempo fue que sus descendientes murieron. Ellos vieron morir a su hijo. Eso es duro, que una madre y un padre vean morir a su hijo. Entonces, hoy en día la cristiandad, ya todo, miren qué cosa interesante. Observe su Biblia, a donde vamos a llegar. Todo esto, el ser humano, el cristiano de hoy se lo quiere saltar. Miren qué cosa tan dura. Efesios capítulo 2, para que analicemos, porque hay que ver y hay que analizar. Porque el cristiano de hoy, su fe, ¿dónde tiene que estar? ¿Qué? En Cristo, ¿verdad? Y a Cristo lo encontramos desde el principio. Y es la primera palabra. En el principio. Es Cristo. Usted busca esa terminología. En el principio lo va a llevar a Cristo Jesús. En el principio, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, creando todas, ¿qué? Las cosas. Efesios capítulo 2. Un versículo muy interesante, porque ellos no leen, se saltan el versículo. Esto es para los que me miran y vayan a su Biblia y no se dejen engañar por personas elocuentes, personas que hablan muy bonito. Porque Satanás habló bonito a la mujer. Solo que Satanás ahora no usa una serpiente, porque en ese tiempo no habían seres humanos, solo habían dos. Y usó que a un animal. Pero ¿será que si usó a un animal no puede usar a un ser humano? Ajá. Porque si Cristo me usa a mí para predicar el evangelio, ¿puede usar qué? Porque Cristo usó una qué. Vamos a ver, ¿qué animal, aparte que Satanás usó a quién? A la serpiente. ¿Y Cristo usó a quién? ¿Qué animal usó Cristo para...? No, el animal que habló. ¿Ah? A la burra. A un burro o una asna. Cuando usted lo mira es el animal más rebelde. Es un animal rebelde. Cuando tú eres un burro, cuando le dicen, ¿qué quieren decir? Esa terminología se usa en Honduras. Verdaderamente tú eres un burro para entender. ¿Verdad? Si Dios usó un burro para hablar y decirle al que verdaderamente tenía que tener... no, es que es la verdad. No digamos hoy en día. ¿Será que el ser humano también... ¿Quién era el que tenía que razonar ahí? Y la burra le dice, no mira a ese ángel que está delante de ti que los va a matar a los dos, le dice. Entonces, el cristiano hoy en día está así. Miren qué cosa tan interesante. Vamos ahí, Efesios capítulo 2. Versículo 5. Dice, aún estando nosotros, ¿qué dice? Muertos, ¿en qué? En pecados. Ya ha pasado un montón de cosas. Antes, ¿creó Dios al hombre y a la mujer con pecado? No. Pero después de eso, ¿qué? El hombre comió del conocimiento del bien y el mal. Dios dijo que tenían que morir. Todos estábamos, ¿qué? Muertos. ¿Y qué muerte se refería a esa? La muerte espiritual, porque ellos seguían, ¿qué? Vivos. Ahora dice,
que dice, nos dio vidamente, dice, juntamente con Cristo. Entonces, no leen todo eso que hemos leído, sino que dicen, por gracia sois salvo. Y el cristiano hoy en día es salvo por gracia y hace y deshace y se sigue disfrutando en la carne, en los deseos de la carne, como un marranito se revolca en su lodo. Miren lo que dice la versión, por eso es muy importante buscar otras versiones. La versión, la palabra de Dios para todo, esa es una versión, dice Efesios 2:5, miren cómo dice. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Y entonces ese paréntesis ahora dice aquí, fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Entonces, hagamos aquí, sí, hagamos el paréntesis. Pablo, ¿a quién le estaba diciendo eso? ¿A quién se estaba refiriendo? Porque hay que irnos a donde está la ¿qué? La Biblia. Pablo no se lo está diciendo al que está hoy en día aquí. El que yo hoy en día yo tengo que analizar por qué Pablo le está diciendo esas palabras y a quién se las está diciendo. Y ese es otro estudio profundo que usted tiene que investigar. ¿A quién Pablo se las estaba diciendo? ¿Saben a quién? A los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles no caían en la gracia que Dios había hecho con el pueblo de Israel, en las promesas. Los gentiles hacían y deshacían, y por eso yo hoy en día yo digo, si hoy en día aún usted mira que dije, wow, pues Hitler murió, no lo hicieron, y dije, pucha, ese no pagó nada. ¿Entiende? Y mucha gente se goza en el pecado y no muere. ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere según la palabra de Dios? Según este versículo que leímos. ¿Por qué yo sigo pecando todavía y no he muerto? Porque la vida va a ser por gracia, o sea, la salvación es por gracia. El versículo, ¿cómo lo dice ahí? Mire. Aún estando nosotros muertos en pecado, todo aquel que comete pecado, hermano, está muerto. Está muerto, pero sigue respirando. Pablo está diciendo ahí, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros seguimos con vida únicamente por el sacrificio que Cristo hizo. Y lo hizo desde el principio. Amén. Génesis 3:16. La simiente. ¿Se entiende la escritura? Pero solo porque Cristo pagó por mí, ¿yo voy a seguir qué? ¿Pecando? No. Yo tengo que decir, yo soy el camino. Si Cristo está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El plan de Cristo es volvernos a introducir como era al principio, hermano. Porque en el principio, miren, no terminamos de ahí, termino aquí acá analizando, analicen esto, ya aterrizando. El plan de Cristo es volvernos a introducir donde era todo al principio. Cristo quiere que nosotros nos relacionamos. El Padre y su Hijo quiere que otra vez volvamos a donde fuimos salidos, de las manos de Él. Dios Padre, ustedes no saben el deseo que el Padre tiene de darle un abrazo a usted. No solo Cristo, el Padre, hermanos. El Dios Todopoderoso quiere abrazarte, pero con pecado no te puede abrazar. Al Padre le dolió sacar a Adán y a Eva, expulsarlos, pero les dijo, dentro de 6,000 años nos volvemos a reunir. Dentro de 6,000, ya los 6,000 años se van a cumplir. Dentro de 6,000 años va a haber así se lo dijo Adán y a Eva, dentro de 6,000 años, usted y yo nos volveremos a abrazar. ¿Ustedes creen que Adán y Eva
no se aferraron a esa promesa. ¿Ah? Adán y Eva, cuando despierten y resuciten, ¿quién va a resucitar? La gran resurrección. Va a ser después de cumpliéndose los 6,000 años. Y si ustedes lo ponen a pensar, están a punto de cumplirse, hermano. Satanás sabe que están a punto. Y esto no se está predicando. Los 6,000 años están a punto de cumplirse. Cristo está a las puertas. Porque esa promesa que se la hizo a estos muchachos, a Adán y a Eva, dentro de 6,000 años nos volvemos a ver. Pero van a descansar, van a morir. Pero en mi hijo, ustedes serán ¿qué? Resucitados. Por eso esa promesa que se le hizo a los padres, se le hizo a Adán y a Eva, es para nosotros hoy en día. Porque mira el 24, Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, hermano. Hasta cierto periodo, Cristo vino, y ese es otro estudio, vino a esta tierra y ahora tenemos acceso al árbol de la vida. ¿A través de quién? De Cristo. Pero usted tiene que seguir el camino de Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque estamos y nos disfrutamos de tu palabra. Ayúdanos a mantenernos unidos a Cristo, así como la vid con los pámpanos. Ayúdanos a entender, Señor, y a comprender el gran amor que usted dio a su Hijo unigénito, para que todos nosotros, Señor, tengamos vida. Pero Él va a hacer separación, Señor. Él es el que escudriña nuestros corazones. Y cuando Él aparezca en los cielos, Él va a dar su cuenta a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos, y que los hermanos que están aquí, Señor, también aférralos con tu espíritu, lucha por ellos, Señor, y que ellos tomen la decisión de comer el pan de cada día, el maná, que está simbolizado en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Bendícenos grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.